Buenas noches, mi nombre es Lina Constanza López Orozco, estudiante de agronomía, y les voy a presentar la tarea número 1. Primero, establezca la diferencia entre los conceptos de ecosistema, hábitat, comunidad microbiana y gremio. Ecosistema, medio natural en el que viven los microorganismos y que estudia la interacción entre los organismos y el ambiente. Se compone de factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son los organismos vivos, como los hongos, las bacterias, los virus, las plantas, los animales. Y los factores abióticos son los organismos no vivos, como la lluvia, el suelo, las rocas, los minerales, la luz, el calor y el agua. Hábitat, lugar físico con condiciones apropiadas en que vive y se desarrolla y se reproduce un microorganismo, teniendo para cada microorganismo un hábitat diferente. Dentro del hábitat podemos ver las superficies de un lago, la cavidad nasal o el intestino de un animal. Comunidad microbiana. Se puede originar a partir de una única célula. Se forma por diferentes especies, pero habitan en un mismo lugar, como las comunidades del suelo, del agua, de las plantas o los animales. La importancia de esta comunidad microbiana es que radica en las funciones que estos organismos cumplen con la transformación de los materiales orgánicos. El gremio. Un gremio forma las comunidades microbianas que interacciona con los macroorganismos y factores abióticos definiendo las funciones del ecosistema. Diga cómo se clasifican los microorganismos en función de la exposición al oxígeno. Se clasifican en aerobias o anaerobias facultativas. Las aerobias son bacterias que necesitan oxígeno para crecer. Las anaerobias crecen sin oxígeno y las anaerobias facultativas necesitan poco oxígeno para crecer. En función de las condiciones de temperatura están las psicorófilas, mesófilas y termófilas. Las psicorófilas crecen a temperatura de refrigeración. Las mesófilas crecen a la temperatura cercana al cuerpo y las termófilas crecen en temperaturas altas. Según la fuente de carbono, se clasifican en autótrofos o heterótrofos. Los autótrofos tienen la capacidad de aprovechar el anhídrico carbónico, o sea, el CO2, y los heterótrofos necesitan el carbono en forma orgánica. Según las fuentes de energía, se clasifican en fotótrofos o quimiótrofos. Los fotótrofos utilizan energía de radiación solar y los quimiótrofos obtienen su energía a través de la oxidación de los compuestos químicos. De acuerdo con la temática de diversidad procariótica del suelo, analiza por qué el estudio llevado a cabo en un suelo contaminado con hidrocarburos mostró que el panorama taxonómico general de los suelos contaminados y sin contaminar es parecido. La clasificación taxonómica no cambia, ya que generalmente encontramos en el suelo metales pesados y el riesgo mayor sería para el ser humano, no tanto para la tierra. Haga una breve síntesis de los resultados y conclusiones más relevantes del estudio de zinc. Para sostener los procesos ecológicos a través de la amortiguación microbiológica es necesario que el ecosistema tenga mayor cantidad de diversidad microbiana y de biomasa. La biomasa es la salud del suelo a través de la renovación del carbono y los nutrientes. Esto es gracias a la diversidad microbiana del suelo y de la biomasa.
Los factores claves que pueden limitar un funcionamiento de ecosistemas privados de nutrientes son el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el pH del suelo. Los impulsadores ecológicos que regulan el funcionamiento de diversos ecosistemas son los microbios. Y los factores para controlar la dinámica de la biomasa microbiana del suelo son el macroclima, la topografía y la calidad del suelo. Como en los bosques tropicales, encontramos bacterias fijadoras de nitrógeno que apoyan la producción de las plantas al suministrar nutrientes. Explique cuáles son los beneficios que aportan las costras biológicas del suelo a la estabilización de los suelos áridos. Las costras biológicas o biocostras incrementan el ingreso del agua por medio de la infiltración y humedad del suelo, y por medio de la evaporación del suelo reduce la pérdida de agua. Esta costra biológica también sirve para incrementar la estabilidad del suelo, protegiéndolo de erosiones, ya sean por lluvia o por vientos. Dentro de estas costras biológicas encontramos los musgos, los hongos y las algas. Estas costras las podemos encontrar en la superficie, en las primeras capas del suelo.